Pues vamos a comenzar nuestro estudio del día de hoy y vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que nos ayude a entender su palabra. Padre, te damos infinitas gracias por tu amor, fidelidad, por tu bondad, Señor. Gracias. Gracias a Dios por los que estamos aquí, por aquellos que tal vez dispusieron en su corazón estar y por alguna razón no pudieron estar. Te pedimos, oh Dios, que tú nos ayudes, Señor, en este momento, Señor, a entender tu palabra, Señor. Úsame como un instrumento, Señor, para tu gloria, para tu honra, Señor. Pedimos, oh Dios, que tú nos enseñes, que tú, oh Dios, que tu Espíritu Santo nos ilumine, Señor, abra nuestro entendimiento, Señor, a la verdad de tu palabra, nos corrija, Señor, nos enseñe, nos instruya, Señor, nos reprenda si es necesario. Ayúdanos, Señor, cada día, Señor, a hacer tu voluntad. Eso es lo que anhelamos hacer, Señor, como seguidores de Jesús. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues esta es la tercera enseñanza que tiene que ver, titulé así, la necesidad de una reforma. Esta es la parte 3. Y yo no sé cuántos de nosotros hemos escuchado que hace años hubo una reforma. ¿Sí? Hubo una reforma. De hecho, la misma historia de la humanidad marca en la época de la reforma. Ujú. Y aunque el domingo, primeramente Dios, voy a ahondar en realidad en ese tema específico, pero yo he expresado en varias ocasiones que yo creo, y no soy el único, que, que que creo que necesitamos una reforma en nuestros días, por diferentes razones, ¿no? ¿Por qué necesitamos una reforma? Porque cuando es descubierto América, en 1492, el Evangelio llega aquí de este lado de una manera distorsionada. O sea, sucede eso en 1492 y en 1517, que es cuando se realiza la reforma, ya en Europa. Estamos hablando de un poco más de 20 años, pero recordemos algo y nosotros debemos entender. Hoy, por ejemplo, cualquier evento, prácticamente en cuestión de minutos, se puede saber en el mundo entero a través de las redes sociales. Pero en ese entonces no. Lo que sucedía en un lugar podía tardar mucho tiempo en que se enteraran pues, en otros lugares lo que estaba pasando. Entonces, cuando es descubierto América, el Evangelio ya llega aquí de algún modo distorsionado. Y entonces, lo que nosotros, obviamente, empieza de algún modo a avanzar el Evangelio, pero de esa manera distorsionada. Y es como nosotros lo debemos de entender de esta manera, ¿no? Es como aquel que que empieza a desarrollar una fe, ajá, mal, a lo mejor, pero él cuando llega a un lugar o que conoce ciertas cosas, pero si está distorsionado, aunque avance, o sea, con el pasar del tiempo no quiere decir que en automático se va a corregir, sino simple y sencillamente ese error o eso mal se va a seguir acumulando, uh-huh. Va a seguir avanzando. Uh-huh. Es como un día, hace ya algunos años, ustedes saben qué es lo que pasa, por ejemplo, en 11 de diciembre, sobre todo, aunque la celebración es 12 de diciembre, pero el 11 de diciembre, pues va mucha gente, ¿no? Ahí a la villa. Y yo les decía hace un tiempo, toda esa gente que nosotros vemos que va a ese tipo de procesiones, a cumplir mandas, a cumplir ciertos votos, es muy probablemente gente sincera, pero que está engañada. Ajá. Entonces, eh, ellos en su devoción hacen algo que piensan que eso le está agradando a Dios.
En este caso, pues a la Virgen, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Realmente a la luz de la Biblia, pues no sirve de nada, aunque es gente sincera en su devoción. Ujú. Entonces, pues pasó algo similar, precisamente cuando el Evangelio llega aquí y empieza a avanzar el Evangelio, empieza a ser predicado, pero de una manera distorsionada. Ujú. Entonces, ese tipo de cuestiones nosotros lo debemos entender y obvio, después viene todo el avance y a lo largo de la historia viene el avance incluso de la tecnología, sobre todo en el siglo XX. Hay un avance muy acelerado en la tecnología, pero qué decir del siglo XXI, estamos a pasos agigantados, la tecnología ha avanzado en tan poquito tiempo, ha avanzado tantísimo. Ujú. Y obviamente hoy ya podríamos tener una plática con gente del otro lado del mundo en cuestión de segundos. Y si hay algo que, por ejemplo, yo quiero aprender, y esa persona que está en el otro lado del mundo es un experto, y yo le digo, yo trato de decirle mi idea, él me puede corregir en ese momento. Ujú. Pero ¿qué pasa? O sea, nosotros por eso debemos entender, era necesaria una reforma o es necesaria una reforma porque cuando algo está distorsionado, el error solamente se va a propagar. Ajá. Entonces, ya hemos visto en los dos últimos miércoles cómo hubo errores doctrinales desde el principio, desde que, o sea, acuérdense que pasa algo, ¿no? Jesús muere, resucita al tercer día, asciende al cielo, y dice la Biblia que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Ujú. Y dice que Él está intercediendo por nosotros. Ajá. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En Hechos 2 surge la iglesia o nace la iglesia. ¿Ah? Pero la iglesia nace con una promesa que hizo Jesús. La hizo en Mateo capítulo 16, que dice que él iba a edificar su iglesia y que aún las puertas del Hades, la muerte, no iban a prevalecer contra él. O sea, Jesús, aunque todavía no nacía, no surgía la iglesia, pero Jesús ya sabía. Y entonces cuando él dice, yo voy a edificar mi iglesia, las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Y eso es increíble, pensar de que todavía no existía la iglesia, pero Jesús dijo, yo voy a edificar. Ahora, es algo que nosotros vemos desde Hechos, porque surge la iglesia o nace la iglesia en Hechos, capítulo 2. Pero en poco tiempo, obviamente, hay un crecimiento explosivo de la iglesia, porque acordémonos algo, Hechos capítulo 1 son 120 personas en el aposento alto que están orando, esperando la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Hechos 2 se derrama el Espíritu Santo, pero ya para Hechos 15 no sabemos exactamente cuántos años pasó entre Hechos 2 y Hechos 15. El chiste es de que ya la doctrina empezó a ser atacada, la doctrina cristiana empieza a ser atacada, porque en Hechos 15 dice que algunos de los fariseos que habían creído en Jesús les estaban diciendo a otros nuevos convertidos, dice, qué bueno que creen en Jesús, pero es necesario guardar las obras de la ley. O sea, querían que mezclar, como quien dice, el cristianismo con el judaísmo. Y entonces ahí hay un problema, porque Romanos dice que aquel que quiere cumplir o justificarse por medio de las obras de la ley, no lo va a lograr. ¿Por qué? Porque recordemos que el que quiera guardar la ley de Moisés, no los 10 mandamientos, sino la ley de Moisés, simple y sencillamente está obligado a guardar 613 leyes. Y eso ningún ser humano lo ha podido hacer, solo Jesús. Ujú. Entonces, eh, imagínense, de Hechos 2 a Hechos 15 pasa algún tiempo, poco tiempo, no sabemos con exactitud cuánto tiempo pasa, pero ya la doctrina empieza a ser atacada.
Y pasa el tiempo, pasa un tiempo, y Pablo empieza a hacer sus viajes misioneros, empieza a plantar iglesias en diferentes ciudades de Asia Menor que se conocía. Algunas de ellas estaban en lo que hoy conocemos como Turquía. Ujú. Y algunas otras ciudades ahí de esa misma región. Y entonces, ¿qué es lo que él planta esas iglesias? Pero después de un tiempo, él tiene que mandar las cartas, y esa es una de las razones por las cuales manda Pablo las cartas a las diferentes iglesias, por los diferentes problemas que estaban surgiendo en las iglesias. Ahora, eso también obviamente nos habla de que todas las iglesias tienen problemas. Ajá. No hay iglesias perfectas. Y esas iglesias estaban teniendo problemas, algunas de ellas dentro de sí, como la iglesia de los Corintios. Ujú. Que se estaban peleando entre ellos, se demandaban entre ellos. Uno pues andaba ahí de inmoral, le estaba, pues, como quien dice, bajando la esposa al papá. O sea, estaba teniendo ahí sus que veres, como decimos, con la madrastra. Entonces, y cosas así, pero hay algo que nosotros notamos en muchas de esas iglesias que fueron plantadas y que Pablo les tiene que escribir. ¿Saben qué? Problemas de que estaba siendo atacada las doctrinas fundamentales. Y Pablo, obviamente inspirado y guiado por el Espíritu Santo, tiene que escribir las cartas que hoy las tenemos aquí en la Biblia para precisamente enseñar la doctrina correcta. Y es entonces ahí donde, no en todas, pero sí en algunas, por ejemplo, ahorita recuerdo, le escribe la carta a Éfeso, 6 capítulos, y más adelante el apóstol Juan escribe Apocalipsis. Ujú. Escribe Apocalipsis, pero hay algo que nosotros podemos notar. En Apocalipsis, Juan, una de las cosas que alaba a la iglesia en Éfeso es de que dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente los de Éfeso habían entendido el mensaje de Pablo en su carta para tener cuidado con la doctrina. Y de tal manera que entonces algunos que estaban colando y se estaban presentando como los grandes siervos de Dios, como los apóstoles, Juan le escribe esa carta, esa parte a los de Éfeso, y dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Solamente se puede descubrir algo falso cuando conoces lo verdadero. Y eso es precisamente lo que estaba haciendo la iglesia en Éfeso. Ahora, ya vimos algunas de esas, porque con el paso del tiempo no creamos de que ya Pablo envía las cartas o los apóstoles escriben sus cartas y ya la iglesia fue libre de errores doctrinales. No, eso se viene repitiendo a lo largo de la historia. Y como les decía yo en una de los miércoles, de pronto de esos errores doctrinales son los mismos desde el principio, ahora se llaman de diferente manera. Ahorita vamos a ver uno de ellos, que recuerdo que las primeras veces que les decía yo, tal vez ni siquiera han escuchado esos nombres. O sea, la mayoría tal vez de nosotros no hemos escuchado nombres, por ejemplo, Sabelio, de donde viene el sabelianismo. Y unos dirán, pues quién sabe, ni siquiera había escuchado esos nombres. Pero la cuestión, el error doctrinal, de pronto, o sea, es el mismo de ese entonces a la actualidad, pero llamado de diferente manera. Ujú. Entonces, por ejemplo, en el siglo IV aparecieron ataques a las doctrinas fundamentales del cristianismo. Y uno de ellos es el arrianismo, no de arriero, sino de arrianismo. ¿Por qué arrianismo? Bueno, pues se llama así arrianismo
porque había un hombre llamado Arrio, el cual comenzó a enseñar que Jesús fue un ser creado. Por lo tanto, si era un ser creado, no era Dios. Ahora, no sé si entendamos y sopesemos lo peligroso de que alguien crea que Jesús no es Dios, porque esa es una doctrina fundamental dentro del cristianismo. Es más, por ejemplo, si me ayudas en Juan 1:1, porque Juan 1:1 es uno de los versículos muy claros, en los cuales habla precisamente de la deidad de Jesús. Y fíjense, ahí lo tenemos en la pantalla. Dice, en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Y quién es el verbo? Jesús. O sea, Jesús se hizo carne. El verbo se encarnó y ese verbo era Dios. Entonces, este hombre llamado Arrio empezó a decir, Jesús es un ser creado, por lo tanto no es Dios. Y fíjense todo lo que implica, el peligro que implica aceptar este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque al negar la deidad de Jesús, en automático vamos a negar la Trinidad. Que no hay manera. Entonces, eh, según el arrianismo, afirmaba que Jesús fue la coronación de la creación. O sea, fue lo máximo, o sea, lo tienen así, o Arrio decía, si es la coronación de la creación Jesús, pero es un ser creado y no es Dios. Y él afirmaba que más bien Jesús fue el primer ser creado. Y ahí hay un problema, ¿no? Ahí hay un problema, porque la Biblia tiene pasajes muy contundentes en los cuales enseña algo diferente. Y ahorita vamos a ver un pasaje donde supuestamente Arrio de ahí se agarró para decir, ya ven, Jesús no es Dios. Ahora, les decía yo, esos errores doctrinales a lo largo de la historia han atacado la doctrina fundamental de la iglesia y se han venido repitiendo esos errores doctrinales, pero se llaman de diferente manera. En nuestros días, ¿quiénes serían los que practicaran o promueven el arrianismo? Testigos de Jehová. Los testigos de Jehová. Si ustedes les dicen, o sea, ¿se acuerdan? Ellos van y tocan y tienen un sistema muy, porque están adoctrinados perfectamente. El que va a tocar y va a entablar conversación es el que apenas lo están entrenando para todo eso. El que sabe más, él está atrasito y él va a entrar al quite cuando se le atore al otro. Entonces, llegan, te tocan, ¿cómo está? Y que no sé qué tanto, y queremos platicar con usted, y que no sé qué tanto. Pero si tú luego les dices, oiga, ¿usted cree que Jesús es Dios? Ellos inmediatamente van a decir, no. Y si uno les saca este versículo, Juan 1:1, ¿te acuerdas que una vez lo hicimos en el ejercicio, Marquito? Si de pronto nosotros le decimos a un testigo de Jehová, ¿qué dice Juan 1:1? Ellos en su Biblia, una Biblia que ellos editaron, la traducción del Nuevo Mundo, ellos van a sacar su Biblia y en su Biblia, al final, no dice, bueno, de hecho, en su traducción no dice el verbo, sino dice la palabra, ¿no? El verbo, en la versión 60 que nosotros usamos, la mayoría de los cristianos evangélicos, dice el verbo era Dios. En su Biblia editada, dice la palabra era un Dios. Ya le cambia todo el sentido.
porque al decir era un Dios, y hasta eso viene con D minúscula. Entonces es como uno de tantos dioses que los hombres han adorado en la tierra. Cuando eh, eh, pasajes del Nuevo Testamento dice de nuestro gran Dios, por ejemplo, si no me recuerdo Tito o segunda de Timoteo, dice de nuestro Salvador y gran Dios. ¿Hablando de qué? De que Jesús es el único Dios. Ujú. Pero los testigos de pronto van a sacar en su versión, solo que ahí hay un problema, porque en realidad ellos dicen, no, en el idioma original eso es lo correcto, que diga, era un Dios, solo que hay un problema gramatical en el griego, no puede aplicar eso. Entonces ya cuando uno estudia un poquito más, uno ya hay la manera de refutarlos a ellos, ¿no? Pero prácticamente los testigos de Jehová son los arrianos de nuestro tiempo. Entonces les decía yo, esos errores doctrinales o llamados de algún modo teológicamente, esos errores doctrinales surgieron al inicio, pero se han ido repitiendo, se van repitiendo. Ahora, en el concilio de Nicea, a lo largo de la historia, la iglesia, para defender precisamente de esos, defender la fe cristiana, hicieron varios concilios. El primero de ellos se celebró en la ciudad de Nicea, uh-huh, en el año 325. Y ahí, en el concilio de Nicea, precisamente ese error del arrianismo, ahí fue defendido. Y ahí la iglesia condenó el arrianismo. ¿Por qué? Porque en realidad pues es una doctrina fundamental, el hecho de que Jesús es Dios. Ahora, vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses 1:15. Y vamos a ver de una manera sencilla un pasaje de donde se agarró este hombre Arrio para decir, ya ven, Jesús no es Dios. Y básicamente en pero vamos a leer hasta el versículo 17 y fíjense que dice, el cual, está hablando de Jesús, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Esa es la antigua, ¿verdad? Reina Valera antigua, sí, no está bien. Pero la versión 60, creo que hay de las Américas, ¿no? ¿Sí? El primogénito de toda creación, pero no hay problema. Ajá, el primogénito de toda creación. Entonces, sí, gracias. Pero fíjense, una vez más, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El 16, por favor. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él, versículo 17, y él es antes de todas las cosas y en él todas las cosas permanecen. Dice, él es antes de todas las cosas. Pero puedes regresar al versículo 15, porque Arrio dice, es que ahí dice el primogénito de toda creación. Y él entendió y es que la palabra primogénito, de pronto en otras partes, sobre todo en el Antiguo Testamento, ajá, es el que abre matriz. Eso es lo que significa primogénito, el que abre matriz, ¿no? Solo que recordemos algo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. Y esta palabra en el idioma original, primogénito, significa primero en orden, en lugar, en tiempo o en importancia. Eso ya realmente, o sea, no es de que Dios lo hizo primero a Jesús.
sino que en realidad Jesús es Dios, porque incluso si se acuerdan, el versículo 17, Él es antes de todas las cosas y por Él todas las cosas subsisten o permanecen. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Entonces, eh, por eso es por lo que de pronto Arrio dijo, no, pues, entonces Jesús es un ser creado. Y tal vez más adelante, en alguna otra ocasión, daré una explicación por qué es importante de que Jesús fuera plenamente hombre y plenamente Dios cuando vino aquí a la tierra. Ajá. De hecho, es parte de lo que ahorita vamos a ver, o sea, cómo surgieron ciertas cuestiones, ciertos errores doctrinales por no entender esto. Ahora, a través de diferentes concilios, la iglesia defendió la verdad de Dios y expuso este tipo de herejías. Para finales del siglo IV surgió otra herejía, el apoliniarismo. Desde ayer que ando practicando y no me sale esa, pero cayó, o sea, esta herejía cayó en el error de enfatizar tanto la deidad de Jesús, o sea, estos se fueron al otro extremo. Eh, ellos, en un afán de enfatizar la deidad de Jesús, terminaron negando la humanidad de Jesús. Ellos se cargaron al otro extremo. Uh-huh. Y ese también es un extremo peligroso. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos negar la deidad de Jesús, porque hay pasajes bien claros. Por ejemplo, cuando Lázaro muere, y como tenía un afecto especial Jesús hacia Lázaro, dice que estaba ante la tumba de Lázaro y Jesús lloró. ¿Quién puede llorar? Pues un humano. Jesús, incluso, de pronto lo vemos en algunos pasajes que estaba durmiendo en la barca. ¿Por qué? Porque era plenamente humano. No era exclusivamente Dios cuando vino aquí. Si hubiera sido exclusivamente Dios, no hubiera tenido necesidad de alimento, no hubiera tenido necesidad de dormir, pero no. La Biblia nos habla claramente en muchos pasajes cómo es de que Jesús tanto es Dios como es humano. Uh-huh. Y eso es algo fundamental que nosotros debemos entenderlo. El apoliniarismo fue condenado en otro concilio, en el 381, en el concilio de Constantinopla. Uh-huh. Entonces, fíjense, cómo en el concilio de Nicea, 325, se condena una herejía. En el 381 se condena otra herejía. Ahora, estos concilios, incluso en el concilio de Nicea, ni siquiera crean ustedes o tengamos la imagen de que, ay, pues muchos pastores estaban preocupados y todo eso. No, ni siquiera lo convocó del lado de pastores o teólogos eruditos en las escrituras, no, sino que, y bueno, y después, obviamente, ya cuando se realizó el concilio, y un concilio, no creamos que era una reunión de 2, 3 días y ahí determinaban. Los concilios duraban hasta meses para determinar con detenimiento, una y otra vez estudiaban la escritura o sea, realmente veían los detalles para poder defender de esos errores doctrinales. ¿Ah? Entonces, eh, para el 381, en el Concilio de Constantinopla, se defiende y la iglesia da una postura, ahora les vuelvo a repetir, del otro extremo. Uh-huh. Que ahora enfatizaron tanto la deidad que dijeron, no, Jesús no era humano. Uh-huh. Y desafortunadamente siguieron surgiendo herejías o errores doctrinales. Por ejemplo, a principios del siglo V surgió el nestorianismo.
nestorianismo basado en un hombre llamado Nestorio. Ujú. Que él enseñaba que Jesús en realidad eran dos personas distintas y que la verdad es que operaban de una manera independiente. Ahora, si nosotros, es la primera vez que escuchamos este tipo de términos, a ver cómo. Entonces, Jesús era, ¿sí era Dios? Sí. ¿Era humano? Sí. Por lo tanto, debemos entender, tenía una doble naturaleza, pero no eran dos personas distintas. No sé si entendemos la diferencia. Ajá. No eran dos personas distintas. Nestorio decía que Dios no podía sufrir, o sea, él decía, bueno, ok, si Jesús es Dios, pero Dios no puede morir ni puede sufrir. Y si se dan cuenta, de pronto, con una retórica o con unas palabras de pronto ahí, pudiéramos pensar, bueno, tal vez no estaba tan perdido, pero eso no enseña la Biblia. Ajá. O sea, porque Nestorio decía, bueno, si Jesús es Dios, entonces ¿por qué lo crucificaron y por qué murió? Si Dios, pues sabemos que es un ser eterno y siempre ha vivido, entonces aparentemente él se cuestiona algo válido y empieza a promover sus ideas de tal manera que pues a muchos se engañó. Ujú. Y un hombre que se llamó Cirilo de la ciudad de Alejandría, Cirilo de Alejandría, defendió el error del nestorianismo. Y él puso los fundamentos, Cirilo, este hombre llamado Cirilo, él puso los fundamentos para que la iglesia defendiera las dos naturalezas de Cristo en el concilio de Éfeso en el año 431. Y como les decía yo la semana pasada, yo sé que de pronto es mucha información y a lo mejor cosas que ni hemos oído, ¿eh? Pero yo les repito, como hace 8 días lo mencioné, yo lo que quiero es que ustedes crezcan. Ya, si yo les enseño lo mismo cada año, cada año, cada año, y aunque sé que de pronto en mi caso enseño cada 2, cada 3 años atributos de Dios, pero porque realmente para mí es un tema muy importante, porque si no, nos vamos a hacer un Dios conforme a nuestra propia idea. Pero repasar esto, repasar la historia de la iglesia es importante. ¿Por qué? No sé si ustedes han escuchado un dicho que dice que todo aquel, incluso toda nación, que olvida su historia o que desconoce su historia, está condenado a repetir. Y yo creo, no es una frase bíblica, pero tiene sabiduría. Y tiene razón. ¿Por qué? Porque desafortunadamente muchos errores doctrinales que surgieron al principio, en los primeros siglos, se fueron dando, fueron resurgiendo, llamados de otra manera, pero que a veces en este tiempo la iglesia no lo sabe defender. ¿Por qué? Porque no sabe cómo lo defendieron antes. Porque no han ahondado en las escrituras de tal manera que por ejemplo, si de pronto alguien se parara frente a nosotros y nos dijera, no, es que eso que ustedes creen acerca de la Trinidad, eso no es cierto. Y hasta nos pueden decir, a ver, enséñame un versículo donde venga la palabra Trinidad. Y obviamente no existe ningún versículo donde se mencione literalmente la palabra Trinidad. Pero entonces, ¿por qué creemos en un Dios en tres personas? Porque hay pasajes que nos enseñan que efectivamente es un solo Dios, pero son tres personas. Y que a la hora de defenderlo tal vez nos cueste trabajo a algunos de nosotros, pero es una verdad clara en la Biblia. Y de pronto por no conocer este tipo de cosas,
Algunos cuando, porque créanme, llevo más de 40 años en la iglesia cristiana y he conocido muchas personas que han estado un tiempo y de pronto agarran y se van. Algunos pues porque simplemente el mundo los atrae, les gana pero algunos otros empezaron bien en la iglesia cristiana y de pronto se fueron. Y ya los ves de pronto con su sombrilla, ya con su sombrerito y todo. O ya los ves con los mormones, o ya los ves incluso con los adventistas del séptimo día. Y uno dice, ¿por qué? Porque muchas veces no tienen un fundamento sólido doctrinal. Ajá. Y no supieron, alguien les dijo, oye, pero lo que tú crees no es cierto. Y mira, y de pronto te pueden mostrar versículos que aparentemente dicen o se sostienen lo que ellos dicen. Pero la verdad es que cuando tú estudias la escritura a fondo, puedes defender de cualquier tipo de errores doctrinales, ¿no? Recuerdo más de una vez, de pronto han ido a tocar a la casa. Recuerdo en una ocasión había yo preparado un estudio acerca de los testigos de Jehová y recuerdo que esa vez me había levantado muy temprano y de pronto estaba yo ahí, todavía estaba yo estudiando y todo eso y tocan a la puerta, salgo y era era, no sé, 8:30 tal vez por mucho. Y oigo que tocan, salgo y eran los testigos de Jehová. Y tal cual, ¿no? Lo que ahorita les decía yo, ¿cómo está? Y que no es que tanto. Pues yo tenía fresco, pues muchos datos que había yo, les acababa yo y le empiezo a decir, ¿y cómo se llama tu fundador? Y él qué vas este día, o sea, él en qué creía originalmente. Y sí sabías porque el fundador de los Testigos de Jehová, por lo menos 3 veces, profetizó la segunda venida de Cristo. Y como no le atinó, ellos de pronto cambiaron su postura. ¿Ah? Entonces yo le empecé a decir acerca de esto, entonces sale la otra, ¿no? La que se supone que sí, con esa sí, la que sí sabe. Y ahí estuve como hora y media con ellos. Y, y este, y casi al final de la plática dice, oiga, pues usted sí conoce, ¿verdad? Le digo, ¿cómo no? Le digo, de hecho, ¿sabe qué? Soy pastor cristiano. Y si un día quiere saber de la Biblia, mire, con gusto la espero. Un día venimos a verlo, la próxima semana venimos a verlo. Órale, va. Nunca llegaron. Pues no llegaron. Después llegaron otros, también me eché un round con ellos, como hora y media. No pudieron y ya de pronto llegan a ir, pero los despistados que no conocen que somos cristianos y que no saben que soy pastor, ¿verdad? Pero es importante que nosotros conozcamos este tipo de cosas para saber qué hizo la iglesia, porque la promesa de Cristo de edificar a su iglesia y las puertas del Hades no iba a prevalecer contra ella, esa es una verdad a lo largo de la historia. Y Dios ha guardado y el Señor ha guardado a la iglesia a lo largo de la historia. Ujú. Y la iglesia, como les decía, ha tenido que enfrentar los ataques a sus doctrinas. Cada etapa de la iglesia ha presentado desafíos diversos y fue necesario realizarlos consigo. Y solamente se los voy a mencionar, las fechas que se realizaron. Y básicamente la Iglesia Cristiana Evangélica se reconoce concilio, por ejemplo, el concilio de Nicea, que se mencioné en el 325, el concilio de Constantinopla en el 381, el concilio de Éfeso en el 431, el concilio de Calcedonia en el 451 y el concilio de Constantinopla, segundo, en el 551. Ahora, eh,
se han realizado, por ejemplo, la Iglesia Católica hizo un concilio, que tal vez sea el más famoso, que es llamado el Concilio de Trento. Los católicos romanos van a defender a capa y espada ese concilio de Trento. Pero ellos lo realizaron hasta 1500, si no recuerdo, 47, 57, como respuesta a la reforma. En 1545 fue el concilio de Trento, gracias. Pero ese concilio de Trento se hizo en respuesta de lo que Lutero en 1517 comenzó. Entonces, la iglesia, incluso la iglesia católica, ellos le llaman a esa respuesta del Concilio de Trento como la contrarreforma. O sea, era como para atacar la postura de los protestantes, como ese término, no sé si lo podemos entender, por qué se le llamó protestantes. Era un término despectivo para aquellos que no estaban de acuerdo con ellos como católicos romanos. Pues por eso es por lo que ya después como que algunos ablandaron un poquito ese término, porque al principio era un término despectivo, que ay, los protestantes. Después lo fueron como que ablandando y hoy por lo menos ya algunos dicen que somos hermanos separados. Pero déjenme, yo les digo, y esa es una opinión muy, muy personal. Para mí en lo particular, el catolicismo romano es la peor de las, por tanto engaño. Si me voy a tocar el domingo, primeramente Dios, voy a llevar un recorrido mucho más sencillo, ¿no? Eh, para que veamos por qué surgió la necesidad precisamente de la reforma de 1517. Pero voy a exponer la necesidad de la reforma en el siglo XXI. Porque si pensamos, sí, en 1517 y hoy ya somos protestantes y ya somos cristianos evangélicos y esto y aquello, y ya, gloria a Dios, no, es que en nuestros días andamos casi igual. Porque antes, o sea, 1517 eran los abusos del catolicismo romano, pero hoy hay mucho abuso en la iglesia cristiana evangélica. Y hay tanto error doctrinal que uno dice, wow, no puede ser posible. Ujú. Vamos a Tito, capítulo 2, versículo 1. Tito, capítulo 2, versículo 1. Porque me llama tanto la atención. Cosas que escribieron los apóstoles, por ejemplo, aquí es Pablo el que escribe a uno de sus discípulos. Dice, Tito 2:1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. O sea, vuelvo a repetir, Pablo, en los tiempos de Pablo, ya había plantado iglesias, llegaba, plantaba una iglesia, levantaba ancianos, o sea, el liderazgo, los pastores, y él se iba a otro lado, a otra ciudad, y hacía lo mismo. Pero Pablo le dice, incluso le dice a Tito, por ejemplo, en capítulo 1, versículo 5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrijas lo deficiente y establezcas ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. O sea, Pablo ya está delegando a Tito, y le está diciendo, ¿sabes qué? Yo te he enviado en Creta y quiero que te quedes en Creta para que corrijas lo que está mal. Pero para que corrijas lo que está mal, también necesitas establecer liderazgo en esas ciudades, o sea, en esas iglesias. Y de pronto en el capítulo 2, versículo 1, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ahora, ¿por qué le escribe Pablo a Tito esto? Pero tú habla de acuerdo a lo que está con la sana doctrina. Porque había líderes que decían conocer a Dios, pero con sus hechos lo negaban.
Y eso lo vemos en el capítulo 1, versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Ya. Algunos decían, sí, sí, sí somos creyentes, seguimos a Jesús, pero su estilo de vida no estaba correcto. Y entonces Pablo, por eso le escribe eso a Tito. ¿Sabes qué? Tú, o sea, no importa lo que hagan los demás, tú predica la sana doctrina. Y es algo similar que también vemos, segunda de Timoteo, atrasito, segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Porque cuando nosotros leemos el capítulo 3, Pablo está abordando un tema acerca del carácter de los hombres en los posteriores días. O sea, en los días en los cuales cómo iba a proliferar el engaño, en los errores. Pero en el capítulo 4, versículo 1, Pablo describe a Timoteo, otro de sus discípulos, dice, te encarezco, casi, casi te ruego, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y Pablo lo que está diciendo, ok, te ruego, pero pongo a Dios, el Padre, y pongo a Jesucristo como testigos. Versículo 2, que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y qué? Y doctrina. Y da una razón en el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Ahora eso, ¿cómo está eso? Mucho tiempo yo no había yo entendido eso, no le agarraba yo la onda a eso. ¿Cómo que no sufrirán? En realidad, eso se podría leer, no soportarán la sana doctrina. No soportarán la sana doctrina. Dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y el problema es el versículo 4. Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Que en algunas versiones, en lugar de fábulas, dice a los cuentos o a las fantasías. Y hoy en muchas iglesias se levantan personas dando testimonio, no, es que yo fui al infierno, otros dicen, no, es que yo fui al cielo, no, es que unos ángeles se me aparecieron anoche y hasta me dejaron unas plumitas ahí en mi recámara. Yo no dice, ay, caray, es el gallo. O sea, y créanme, eso abunda en la iglesia. Por eso es por lo que les digo, yo soy de los que cree y ojalá y Dios traiga una reforma en nuestra, o sea, en las iglesias, en la iglesia, mejor dicho, del siglo XXI. Porque el domingo hablaré de algunos evangelios que se dicen ser evangelios, pero no son evangelios. Así es de que lo único que les digo, no se pierdan el domingo. Porque, y yo sé que de pronto, no, porque de pronto hay personas que puedan ver las transmisiones en YouTube, personas que son de otros lados y les puede causar pero es mejor decir la verdad. Es mejor decir la verdad. Siempre he pensado que hay personas que dicen, no, pues cómo ponernos a ver si tal iglesia está en un error doctrinal, es que estamos juzgando, que no es que tanto, es que no hay manera de nosotros defender la verdad si nosotros, número uno, si no conocemos la verdad, si yo no conozco la verdad, no puedo defender la verdad. Pero aparte, cuando de pronto tú ves que alrededor se predican tantas cosas parecidas al evangelio, pero que no es el evangelio. Yo, por ejemplo, suelto una, ¿no? Hoy en muchas iglesias se hace un sobreénfasis en sanidades similares, englobándolo a que eso es el evangelio. Bueno, si eso es cierto, entonces los brujos y los curanderos también promueven el evangelio. Pero eso no es cierto.
Ujú. Entonces eso no es el evangelio. Ujú. Pero bueno, ¿qué les parece si oramos? Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra. Señor, cuánta necesidad hay que la iglesia crezca en discernimiento, en conocimiento de la verdad. Cuánta necesidad hay que se levanten hombres y mujeres que proclamen la verdad. Claro que vivan de acuerdo a la verdad, Señor, pero ante tanto engaño, ante tanta cosa que nosotros vemos a nuestro alrededor, y cómo es de que la iglesia una y otra vez ha sido atacada y lo vemos, la historia lo confirma, pero nosotros no podemos decir, bueno, eso pasó hace unos años, ahora ya no, porque la verdad, cuando volteamos a la derecha, a la izquierda, vemos toda la corrupción, vemos toda la distorsión de tu palabra, del evangelio, que deberíamos de estar alertas, Señor. No para provocar peleas ni contiendas, sino simplemente para defender la verdad. Hay tantos, oh Dios, que pueden creer que están predicando el evangelio, están predicando metafísica, están predicando cualquier otra cosa. No es otra cosa más que lo que hemos leído, que Pablo escribió a Timoteo. Va a haber un tiempo en el cual no van a soportar la sana doctrina, sino que van a tener comezón de oír y se van a desviar tanto y van a querer escuchar solamente cuentos, fantasías. Pero Dios, tu palabra es suficiente para nosotros como seguidores tuyos. Y aunque muchos quisieran movernos, oh Dios, aunque muchos quisieran, oh Dios, que nosotros incluso hiciéramos más like el mensaje, la verdad, oh Dios, de que nosotros, Señor, queremos a Cristo, anhelamos a Cristo. Queremos conocer más de tu palabra, no para llenar nuestra cabeza de información, no para llenar nuestro cerebro de información, sino porque queremos la verdad. Y Jesús dijo de una manera clara, yo soy el camino, la verdad y la vida. Señor, ¿cuántas personas dicen predicar la verdad? Pero cuando la comparamos con las escrituras, se parece a la verdad, pero no es la verdad. Señor, ayúdanos, danos discernimiento, ayúdanos, oh Dios, a meternos más y más en tu palabra, más y más para nosotros, oh Dios, vivir tu palabra, pero también cuando sea necesario defender, oh Dios, tu verdad. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Gracias por los que estamos aquí, por los que han de ver, oh Dios, la enseñanza más tarde o días posteriores. Te honramos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues que Dios les bendiga a todos.